Por favor, respeten el tiempo, porque a las 5 hay que acabar. Y lo vamos a conseguir. Le hemos dado tiempo, 8 minutos. A ver si lo consiguen en menos. Es que acusamos ya un poco de retraso. Resuman sus intervenciones. Vayan al grano. El señor Burkhard Mühl, en primer lugar, que dirige el Departamento en Europol de Crimen Financiero y Económico. Después el señor Jeroen Blonsma, de la Comisión Europea, y después el señor Martín Sánchez, que es inspector superior en la Fiscalía Especial Española de Lucha contra el Crimen Organizado y la Corrupción, que está conectado a distancia. Y ahora vamos a centrarnos. 8 minutos, si pueden hacerlo en menos de 8 minutos, tanto mejor. Señor Mühl, muchas gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Señorías, señores presidentes, es un honor para mí presentar la primera evaluación de Europol de las amenazas que se derivan del crimen financiero y económico a nivel europeo. Hemos combinado resultados de operaciones, pero también inteligencia estratégica, que ha sido facilitada a Europol por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Analiza los ámbitos del crimen financiero y económico, pero forma parte del mandato del Centro Europeo del Crimen Financiero y Económico, que se creó en el 2020. Son 60 folios, los voy a resumir. Nosotros pensamos que vale miles de millones al año. Pero además del daño económico, este crimen causa víctimas personales, sobre todo en el fraude en el mundo cibernético. También puede generar daños psicológicos, pero también los productos falsificados pueden crear daños para las personas, y un espacio de libre circulación como la Unión Europea es una diana privilegiada. Además, gracias a los instrumentos digitales hemos podido ver cómo los criminales organizan sus tramas, cómo organizan sus actividades a distancia desde fuera de la Unión Europea en jurisdicciones que tienen unas normas de lucha contra el blanqueo de capitales muy deficientes, cómo mueven miles de millones de beneficios de un lugar a otro, infiltrando entidades económicas, y cómo utilizan también los sobornos para conseguir influencia, y cómo se sirven de muchos servicios en el sector financiero, de los bienes inmobiliarios, con lo cual estamos ante una de las amenazas que más nos invade. ¿Qué hemos podido aprender en cuanto al crimen financiero y económico? ¿Cómo se manifiesta? Porque tiene unos actores muy diversos. Vemos un entorno con servicios que sirven de motor para otros crímenes. Además, se adapta rápidamente, también como resultado de eventos geopolíticos como la guerra en Rusia, el régimen de sanciones. Se utilizan los instrumentos digitales para la aceleración en los servicios financieros y económicos, con los fintech, con las nuevas formas de banco y el metaverso. Esta maquinaria tiene 3 elementos para que funcione y para que prospere. Estos 3 elementos son el blanqueo de capitales, la financiación criminal y la corrupción. En primer lugar, de
blanquear a escala industrial los beneficios ilícitos. Esta es la base de prácticamente todas las formas del crimen organizado. Prácticamente el 70% de las redes criminales que operan en la Unión Europea recurren a una u otra forma de blanqueo de capitales o financian sus actividades y esconden sus beneficios. Si seguimos el dinero, nunca se sabe dónde acabar. Y es un desafío para investigar. El decomiso de bienes es un instrumento muy válido, disuasivo y de lucha. Nosotros hemos recopilado estadísticas de los Estados miembros sobre el volumen de bienes criminales decomisados, 4.100 millones. Este es el volumen anual y esta es la media de los años 2020 al 2021. Esto ya es más alto de las proyecciones que teníamos, pero es un fragmento de lo que se supone que genera el crimen organizado anualmente. Nosotros estimamos que solo es el 2% de la masa criminal de bienes. Ese 98% se invierte en otras actividades, facilitando la corrupción o en un estilo de vida muy atractivo que atrae a los jóvenes a decantarse por ese estilo de vida criminal. Por cada investigación criminal, y esto es muy importante, necesitamos una investigación financiera paralela, porque la financiación de las actividades criminales tiene que ser una prioridad de nuestra acción. Las finanzas criminales es el segundo elemento de esta máquina. Es un sistema muy sofisticada. Se invierte para crear una gestión alternativa de los beneficios, evitando detección. Las finanzas criminales son activos, son bienes procedentes de actividades criminales y que ya han sido blanqueados y que se han incorporado, integrado en la economía real, infiltrando empresas lícitas. A veces se intercambian prácticas también como pago de actividades criminales, y por eso no es nada fácil seguirlo desde la investigación criminal. Así, cada vez están más arraigadas las bandas criminales en la sociedad legal y en la economía, porque a veces no hay transacciones, y eso es lo que dificulta el trabajo de la policía y de la fiscalía. Tercer elemento de esta maquinaria: una red cada vez más amplia de corrupción. Así los criminales pueden acceder a información y al poder. Esto lo vimos en Europa. El 60% de las redes criminales utilizan la corrupción para facilitar su actividad criminal. No hay sector, no hay función, ningún país que esté a salvo de la corrupción. Fraudes, tramas de fraude, causa muchísimo daño financiero, pero también otro tipo de daño. Afecta a la ciudadanía, el sector privado, público y los intereses financieros de la Unión, de los Estados miembros, y genera grandes daños financieros. Muchas veces se organiza como si se tratara de una empresa. Depende de expertos, de proveedores de servicios, de pericia tecnológica, centralitas, corredores, etc. La ingeniería social y la falsificación son la falsificación de identidades es lo más común, el phishing, por ejemplo. Crimen contra la propiedad intelectual es algo que nos preocupa. Las redes criminales cada vez invierten más en este ámbito criminal, porque es fácil infiltrar cualquier fase de la cadena.
y esto impacta en la salud y en la seguridad de los consumidores. Falsificación de productos, esto es muy difícil de investigar porque muchas veces estos bienes falsificados vienen de fuera y es más difícil identificar a los actores clave. Además, la digitalización ha colocado la distribución en línea y esto crea una mayor distancia de los criminales de los bienes. Ha quedado claro que el crimen financiero y económico se infiltra en nuestra sociedad y está lubricando otras actividades criminales y está minando la seguridad de la ciudadanía. Pero estamos ahora mejor preparados para resistir con este centro de crimen económico y financiero. Ahora tenemos la plantilla completa, tenemos pericia para encarar las diferentes manifestaciones de este crimen y trabajamos con toda una serie de socios y, como ya se dijo, tenemos una asociación con las empresas, con los proveedores de servicios financieros, con los funcionarios de enlace de información financiera, de las unidades de inteligencia financiera. Nosotros colaboramos estrechamente con OLAF, con el fiscal europeo y con la Agencia de Propiedad Intelectual y nosotros también incluimos, supongo que ya está acabando, pero es que ya has pasado el tiempo y supongo que los demás harán lo propio. Muchísimas gracias por recordármelo. Hemos apoyado 400 investigaciones financieras con el apoyo de EFIP. Hemos podido detener a uno de los mayores blanqueadores de dinero en mayo en Atenas y ayudamos a los Estados miembros para congelar y decomisar bienes por un valor de más de 33.000 millones de euros. Y se han desactivado también tramas en el Báltico. Muchísimas gracias por su atención. Now, let's hear from Mr. Blomsma. El señor Blomsma, que preside la unidad de anticorrupción en la Comisión Europea. Y por favor, cíñese al tiempo asignado. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderles decir algo sobre el informe EFEC y la lucha contra la corrupción. Yo me ocupo de la política y para mí es muy válido el informe de Europol porque me indica cuáles son las amenazas más recientes, las tendencias más recientes y hay muchísimo detalle para poder afinar nuestras respuestas. Yo quiero destacar 3 elementos de este informe. En primer lugar, queda claro que nadie está a salvo del crimen financiero y económico. Hemos visto que los criminales de cuello blanco están creando empresas y también la ciudadanía se ve afectada. Por ejemplo, gracias a Europol pudimos desarticular una trama que afectaba a 13.000 ciudadanos alemanes que habían invertido 19 millones en un programa fraudulento. En segundo lugar, como dijo el señor Mill, cada vez es más complejo el crimen económico y financiero. El blanqueo de capitales es ahora una operación profesional. Hay grupos criminales que se han especializado en el blanqueo de capitales y hay sistemas financieros integralmente paralelos para blanquear el dinero ilícito. Pero de nuevo ha habido éxito de Europol. Gracias a Europol, en mayo del año en curso, se pudo desarticular una red bancaria clandestina en Italia y en España. O sea, esto existe. Corrupción, que es mi especialidad. Se ha hablado del tráfico de personas y de narcotráfico, pero no puede haber narcotráfico, tráfico de inmigrantes, trata de blancas, sin
la corrupción y queda claro a la luz del informe que la corrupción faculta y hace posible este tráfico ilícito. Primero, hay criminales corruptos que tratan de sobornar en los puertos y así puede entrar la carga de cocaína. Y después uno puede acceder a la impunidad si soborna a personas en las fuerzas de policía o en el aparato judicial, y después hay que blanquear el capital, los beneficios. Para eso se necesitan banqueros, se les puede sobornar para que lo hagan por ti. Y el crimen organizado, además, va a más gracias a sus beneficios. Una cosa que me llamó la atención y que no había visto antes es la comparación del coste operativo. Y como se puede imaginar, los ingresos son enormes. Si se compara con los sobornos que pagan, bueno, pues son costes corrientes marginales. Y esto contrasta con los 120.000 millones de euros que nosotros perdemos económicamente por culpa de la corrupción. ¿Qué hace pues la Comisión para luchar contra la corrupción? En primer lugar, me gustaría destacar el conjunto de medidas de mayo de anticorrupción, muy exhaustivo, con muchas medidas, de las cuales solo voy a destacar dos. La primera, una propuesta para modificar la legislación en los Estados miembros. Vemos que la legislación en materia de corrupción es muy divergente de un país a otro y no todos los fiscales tienen los instrumentos adecuados para luchar contra la corrupción. No todos los funcionarios pueden interceptar conversaciones, los plazos son muy exiguos y prescriben, y por eso me alegro que el Parlamento se haya hecho cargo de ello con la ponente Strogario. Otra cosa que me gustaría mencionar, algo más reciente. Solo ayer nuestra comisaria Ylva Johansson acogió por primera vez la Red Europea de Lucha contra la Corrupción. Es una red nueva. Reúne a todos los que participan, todos los actores, no solo ya a los especialistas nacionales, sino también a la sociedad civil, a organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, OCDE, redes que ya existen sobre denunciantes también, y los reunimos para velar porque todos sepan lo que están haciendo los demás y no haya solapamiento. Hace falta una red para luchar contra una red y me complace que hayamos logrado ese objetivo. Concluyo, la corrupción, los delitos financieros y económicos seguirán siendo una prioridad para la Comisión y espero que podamos seguir logrando avances este año en relación con varias propuestas importantes. Espero haber podido explicar cómo la corrupción es un factor clave para luego llevar a cabo otros delitos. Gracias por su atención. Gracias, señor Blomsa, por su presentación. Y bueno, respetó el tiempo, incluso fue más allá, se ayudó a recuperar un poco de tiempo. Y ahora vamos a dar la palabra al tercer miembro del panel, Martín Sánchez Sánchez, conectado a distancia. Inspector jefe, director de la unidad adjunta a la oficina de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada. Adelante, tienes la palabra. No le vemos, perdóneme, no lo vemos. Le escuchamos, pero no le vemos. A ver si puede restablecer el vídeo, la cámara del terminal. La prueba salió bien, yo no he hecho nada. A ver si lo conseguimos. Es que el visual es muy importante para la cabina de interpretación. Normalmente cuando se escucha solo la voz, la cabina de interpretación dicen, lo siento, no podemos ofrecer interpretación porque no le vemos. Es importante verle. A ver si puede restablecer la cámara de su terminal, del dispositivo. Sí. Voy a intentarlo de nuevo.
Thank you for your patience. It'll be a second. Let's see. Gracias por su paciencia. Será solo un segundo. ¿Podemos restablecer? A veces sucede que inadvertidamente el terminal o dispositivo tiene obstruida la cámara. ¿Ves? Ahí estamos, ¿Ya? ahora sí. Ahora le vemos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Ruego que me disculpen por no poder encontrarme presencialmente en Bruselas, pero responsabilidades de mi cargo me han impedido viajar. Para la Policía Nacional, Europol es el centro de intercambio de información criminal principal dentro de nuestra actividad investigadora. Sus capacidades únicas dentro de nuestra actividad investigadora, sus capacidades únicas constituyen una plataforma de intercambio de información capaz de facilitar una respuesta operativa eficaz ante las amenazas de seguridad europeas, especialmente en materia de delincuencia económica, financiera y de la corrupción. Bajo el paraguas de Europol, la Policía Nacional puede desarrollar aún más sus capacidades. Gracias a las técnicas de investigación y métodos forenses que Europol desarrolla, tenemos acceso a nuevas prácticas analíticas y operativas que favorecen la investigación. Además, Europol es el marco ideal para compartir experiencias con policías europeas y con otras de Estados asociados, facilitando el intercambio de información. En este sentido, quiero reseñar que las prioridades EMPAC y el consiguiente informe SOCTA son para el Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional en materia de investigación criminal una herramienta fundamental que ayuda y señala las líneas principales de actuación en la lucha contra la delincuencia organizada y grave de carácter internacional. El SOCTA del actual ciclo político revela una preocupante expansión y evolución de la delincuencia organizada y grave en la Unión Europea y la identifica como el principal desafío de seguridad interna que enfrenta actualmente la Unión Europea y sus Estados miembros. Como subraya la señora Catherine de Boll, las estructuras delictivas son más fluidas y flexibles de lo que se pensaba. El uso de la violencia por parte de la delincuencia organizada parece ir en aumento y el uso de la corrupción y el abuso de las estructuras empresariales legales son características clave de las actividades de la delincuencia grave y organizada. Pero es que, además, las estructuras criminales que aprovechan de un sistema financiero que les permite convertir e integrar en la economía real los ingentes beneficios obtenidos de su actividad criminal y, gracias a la digitalización, tienen nuevas oportunidades para crear diferentes alternativas de negocio. Si hacemos un análisis de la situación en las investigaciones que tienen este cariz en España, vemos cómo la Policía Nacional ha ido adaptándose a su entorno social de cambio permanente para afrontar los nuevos retos que implican la transformación digital en el ámbito social, económico y tecnológico. Esta lucha desigual requiere una permanente adaptación a los métodos de investigación, tanto a las modificaciones legislativas como a la evolución permanente de las organizaciones criminales, integrando las tendencias de investigación de los diferentes operadores de seguridad a nivel internacional e impulsando la cooperación con las organizaciones en el ámbito privado, profundizando en la investigación patrimonial, que facilita la realización de efectos e intervenciones de activos de las organizaciones criminales. Como objetivos estratégicos de la Policía Nacional y con el objeto, redundando, en la capacidad de acción de las organizaciones criminales, marcamos las siguientes líneas de actuación. Privar a las organizaciones criminales de los beneficios obtenidos ilícitamente. Potenciar las investigaciones sobre la delincuencia especializada, en especial las relacionadas con estafas de especial trascendencia, fraude a la seguridad social, fraude a la hacienda pública y falsedad de moneda. Proteger el correcto funcionamiento de las instituciones, combatiendo la corrupción en todos los ámbitos. Intensificar las relaciones institucionales con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. Explotar en profundidad las posibilidades que ofrecen los mecanismos de cooperación internacional, bilateral y multilateral. Potenciar las relaciones institucionales a nivel nacional e internacional en el ámbito de la delincuencia económica. Posicionar la inteligencia criminal como un elemento esencial en la lucha contra este tipo de delincuencia, explotando las posibilidades tecnológicas para el manejo de grandes cantidades de datos, utilizando nuevas tecnologías, herramientas y soluciones informáticas. Para conseguir estos objetivos, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y Delincuencia Grave de España se establece una serie de ejes de actuación dirigidos a dar una respuesta global
a estos fenómenos complejos y con tantas dimensiones y singularidades, que en su actuación conjunta pueden provocar reducciones en los índices de producción, detracción de recursos destinados al desarrollo de políticas públicas, alteración del orden socioeconómico, comprometer la competitividad en el mercado de bienes y servicios, desincentivar la actividad empresarial, afectar al empleo de calidad y a los derechos de los trabajadores, produciendo además una pérdida de legitimidad de los poderes públicos, socavando la confianza del ciudadano y provocando un perjuicio de credibilidad y reputación como país. Por ello, estas investigaciones, así como la localización y recuperación de sus activos, conforman un área esencial para contribuir a la estabilidad económica y financiera. Se trata, pues, de impulsar las investigaciones de las estructuras económicas y financieras de las organizaciones delictivas, hacer hincapié en aquellos delitos con mayor incidencia en el panorama criminal de la Unión Europea y, por último, continuar con la cooperación, coordinación, colaboración e intercambio de información tanto a nivel bilateral como multilateral con el apoyo de Europol. Para ello, debe de potenciarse la actualización, especialización, formación y capacitación de los operadores públicos de seguridad, priorizando el uso de nuevas tecnologías para enfrentarse más eficazmente a la criminalidad organizada y grave, utilizando como base la inteligencia generada para mejorar la capacidad de prevención e investigación a la hora de enfrentarse a esta criminalidad tan compleja. Cabe señalar que en los últimos tiempos el blanqueo de capitales se ha visto favorecido por el uso de criptoactivos y monedas virtuales que plantean particulares problemas de trazabilidad y que han conducido a la aprobación de normas que, entre otras medidas, convierten a quienes operan con tales activos en sujetos obligados en materias de prevención de blanqueo. Circunstancia que ha propiciado la aparición de traders y brokers que operan al margen del mercado regulado y que facilitan la conversión en criptoactivos del dinero en efectivo recaudado por los grupos organizados. Finalmente, me gustaría resaltar la lucha tan efectiva que contra la delincuencia organizada, económico y financiera y contra la corrupción se viene desarrollando por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en España. Un fiel ejemplo de eficiencia que conlleva el trabajo conjunto y coordinado entre diferentes organismos estatales para luchar contra esta especialidad delictiva. La Fiscalía la comprende fiscales, como no puede ser de otra manera, unidades de apoyo de la Agencia Tributaria e Intervención General del Estado y unidades policiales, Policía Nacional y Guardia Civil. De esta manera, bajo el mismo edificio, trabajan fiscales, funcionarios de la Agencia Tributaria y policías que, coordinados por los primeros, asumen investigaciones de gran trascendencia penal, vinculadas a la delincuencia económica, financiera y a la corrupción. La facilidad con la que podemos intercambiar información e ideas, el espíritu de equipo y el hecho de que todos sus miembros tengan el mismo objetivo ha logrado que la Fiscalía Anticorrupción se haya convertido en España en un referente en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. Para acabar, y a modo de conclusión, me gustaría insistir y subrayar el hecho de que la delincuencia del siglo XXI no puede observarse desde un punto de vista estanco, basado en determinadas especialidades. La estrecha vinculación existente entre el crimen organizado, el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales hace que desde el punto de vista policial y también judicial afrontar determinadas investigaciones sea un auténtico reto, puesto que con toda seguridad las actividades investigativas llevadas a cabo por estas organizaciones tendrán una importante carga tecnológica y además, de alguna u otra manera, tendrán una vinculación de carácter internacional. De ahí el destacado papel que desempeña Europol para apoyar todas estas actividades. Atiende nuestras necesidades en materia técnica, analítica y de asesoramiento dentro de la Unión Europea, pero también con terceros estados y nos coordina con otros países asociados, facilitando el intercambio de información de manera ágil y segura, conformándose en su conjunto como una herramienta esencial para combatir la delincuencia económica en general dentro de la Unión Europea y en particular para luchar contra grandes organizaciones criminales que, como medio de vida, cometen delitos graves relacionados con la delincuencia económica y con la corrupción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Sánchez, inspector jefe de Policía Nacional en la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Vamos a abrir el debate y lo lidera mi copresidente David Serrada. Muchas gracias. Hay tres
personas que han intervenido, el señor Mule, el señor Blonsma y el inspector jefe Sánchez. Y tenemos 4 palabras pedidas. Si hay alguien más que quiere intervenir, algún colega que quiera intervenir, podemos abrir también a intervenciones que se puedan hacer a mano alzada. De momento, 4 preguntas, 3 intervinientes. Pido a las personas que van a responder, lo pueden hacer de manera alternativa, ya que tenemos tiempo, pueden intervenir los 3. Así que, por lo tanto, pasamos a la primera pregunta que la lanza la señora Karamanli del Parlamento griego. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό. Presidente, gracias. Estos delitos financieros y económicos son muy importantes. Desempeñan una función importante en el seno de la sociedad. Son ataques contra los bienes, son cosas importantes. Luego está la economía paralela, el uso ilegal también de los bienes. Lo importante es que haya unidad para que esas personas no puedan reinvertir esos fondos, que no los integren en la economía real. Como ya se ha dicho, tenemos un éxito hasta ahora limitado, según Europol. Señor Müll, a nivel paneuropeo, ¿cómo podríamos mejorar estas estadísticas? ¿Qué podría hacer Europol en este sentido? Gracias. Cualquiera de los 3, señor Müll, tiene la palabra. Thank you very much, Gracias. Gracias por su pregunta. ¿Cómo aumentar las tasas de incautación? Yo vengo de una conferencia de Interpol. Las Naciones Unidas estiman que menos del 1% de los bienes procedentes de la delincuencia son incautados. En la Unión Europea calculamos que estamos por debajo del 2%. Hacemos mejor en promedio que a nivel mundial, pero sigue siendo una tasa de incautación demasiado baja. Tenemos que mejorar muchísimo y son muchos los motivos que explican esto. Uno de ellos es que aún las investigaciones financieras no son una herramienta estandarizada que se aplique en las distintas autoridades de aplicación de la ley. La Comisión Europea, en su propuesta de directiva sobre la incautación, lo que pide es llevar a cabo varias investigaciones financieras a la hora de investigar la delincuencia seria y organizada. Esto es lo que hace falta, creo yo, y esto ayudará de forma considerable para aumentar esa tasa y las cifras de incautaciones y decomisos. Tenemos un proyecto de análisis sobre la recuperación de activos. Tenemos oficiales dedicados para tal fin que lidien de forma específica con esa cuestión. Apoyamos distintos tipos de casos y también tenemos redes que respaldamos, por ejemplo, el CARE y también las oficinas de recuperación de activos en los 27 Estados miembros que intercambian información para seguir y definir las actividades delictivas en toda la Unión Europea. Más importante aún, recientemente hemos ampliado el ámbito de aplicación más allá de las fronteras de la Unión Europea. Son muchas las iniciativas en curso. Las cifras siguen siendo bajas, estoy de acuerdo, y aún tenemos que seguir trabajando para mejorar esas cifras en general. Gracias. Si el señor Blonsma o el señor Sánchez quieren intervenir, pueden hacerlo. Señor Blonsma. Thank you very much. No, I would just like... Gracias. Yo quería hacerme eco de lo que ha dicho el señor Müll. Nosotros a nivel europeo intentamos mejorar el marco para la incautación y el embargo de bienes y activos. Cuando uno quiere incautar los activos, pero a veces es complicado establecer vínculos con la delincuencia organizada. Y ahí por eso la Comisión ha introducido una nueva posibilidad de incautar activos relacionados con la delincuencia organizada
simplemente sobre la base de que no pueda explicar la persona el vínculo entre los ingresos que tiene y la propiedad. Por ejemplo, si uno va por ahí con un cochazo, pues se puede seguir el dinero, y con esas herramientas, una vez que se aprueben, pues va a ser más fácil también incautar esos coches caros y esas casas que se habrán comprado. Sí, coincido plenamente con los dos oradores anteriores. Desde el punto de vista policial es una herramienta fundamental el intervenir todos aquellos bienes que sean posibles vinculados a la actividad criminal y a la propia organización. La dificultad que nos encontramos es la facilidad con la que tienen muchos delincuentes que pueden evadir de alguna manera el fruto de estos beneficios obtenidos de manera ilegal, fácilmente sacarlos fuera de la Unión Europea, cruzar diferentes fronteras, meterlos en un monedero frío, convertirlos en criptoactivos, soportados por un email totalmente anónimo que dificulta de una manera absoluta el rastro del dinero. Para nosotros hay dos formas de investigar que son complementarias. Una es la investigación al uso, normal, tradicional, y la otra es el rastro del dinero. Una sin la otra no se entiende, y cualquier investigación medianamente seria contra el crimen organizado, delincuencia de, vamos a decir, alto nivel vinculada con la corrupción, el fraude fiscal y el blanqueo, tiene que llevar siempre un seguimiento del dinero para poder intervenir todos aquellos bienes que seamos capaces. Tiene la palabra el señor Kurzepa del Parlamento polaco. Señor Kurzepa, Parlamento polaco. Słuchając wypowiedzi przedmówców, escuchaba yo las preguntas y las respuestas que escuchamos, y yo creo que parece que no pueden hacer nada, en cierto modo, respecto al decomiso de activos real. Yo creo que la forma de proceder sería una que permita optimizar al máximo nuestras actividades para detectar a los delincuentes y detenerlos, sobre todo a los que, digamos, son de cuello blanco. Hace falta más formación en la lucha contra la corrupción, también en esos equipos de investigación, los delitos económicos, financieros. Pues es muy importante garantizar que los conocimientos especializados sobre la metodología, los procedimientos, qué buscar, cómo identificar estos delitos, yo creo que sería muy importante poner todo eso en común. Y luego la incautación de activos, también los bienes procedentes de actividades delictivas, todo ello me parece que reviste una enorme importancia. Gracias. Muchas gracias, señor Miul. Tiene usted la palabra. Thank you very much. Muchas gracias por su pregunta. Ya hemos obtenido buenos resultados. Tenemos con frecuencia casos bastante espectaculares que acaban en la incautación de miles de euros, millones de euros. Pero si comparamos cuáles son los beneficios de la delincuencia organizada, pues es una pequeña parte. Por supuesto, estamos muy preocupados, muy comprometidos, contamos con los instrumentos técnicos para ayudar a los Estados miembros y estamos avanzando, por supuesto. La recuperación de activos es algo que empieza con el rastreo, la identificación, luego pasa por liberar la incautación de los activos y la posibilidad de repatriación, de poner en común los activos. Las autoridades judiciales, los cuerpos de seguridad colaboran
También hay casos de asistencia mutua en la Unión Europea. Estamos muy bien organizados, pero cuando hablamos de inversiones a nivel global, pues las cosas llevan mucho tiempo, son farragosas, imposibles en algunos casos debido a la falta de cooperación en algunos países. En términos generales, esta es una iniciativa que va más allá del trabajo de los cuerpos policiales, necesita también inversión en otros ámbitos. Gracias. Y esta es mi respuesta. Señor Mühl, si el señor Sánchez o el señor Bronsma quieren hacer alguna consideración. Señor Bronsma. Thank you. Gracias. Muy brevemente. Es cierto, necesitamos más formación, aumentar la concienciación, sobre todo en materia de corrupción. Con la legislación propuesta estamos intentando mejorar la situación, obligando a las autoridades nacionales a llevar a cabo acciones de concienciación, formación para todos los funcionarios. Pero también hay muchos proyectos destinados a organizar esta formación. Queremos llamar la atención de las autoridades específicas de los Estados Unidos para que sepan cómo encontrar lo que ya existe. Sánchez. Sí, efectivamente. La formación es pieza fundamental y clave en este tipo de investigaciones y coincido con que creo que se están obteniendo muy buenos resultados en la incautación tanto de dinero como que de bienes. El problema es que siempre queremos mejorar nuestros resultados, como no puede ser de otra manera. Podría ser mejor y ahí necesitamos apoyo técnico y también formación para poder utilizar esas nuevas tecnologías y el grave daño que está suponiendo también la utilización de criptoactivos. Por otro lado, desde el punto de vista meramente policial, es mucho más efectiva la incautación de bienes, el embargo de todo el ilícito penal que hayan podido obtener los grandes grupos organizados, que quedarnos solo en la mera condena penal. Si el delincuente simplemente sufre un arresto y va a prisión sin que podamos intervenirle todos los bienes y efectivo o no que pueda tener en sus cuentas bancarias, en sus activos, no estamos realmente acabando con la organización criminal. Continuará desde prisión. Por eso es tan importante poder coger, atrapar esos bienes, esos activos que nutren a la organización y que le sirven a su vez para financiarse y continuar actuando. Muchas gracias, señor Sánchez. Pasamos a la siguiente pregunta que hace la señora Braunschweiger-Reinhold del Parlamento Europeo. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Gracias a todos por venir, sobre todo un jueves por la tarde. Gracias al señor Müller por el trabajo realizado con el informe. Gracias por su presentación. Tengo varias preguntas. Se habla de blanqueo de capitales utilizando criptoactivos, NFTs. ¿Se puede estimar cuál es la relevancia de estos criptoactivos en el blanqueo de capitales? ¿Tienen cifras concretas de estos casos de blanqueo en el ámbito digital? ¿Puede informarnos de la situación en los Estados miembros dependiendo de los distintos tipos de delito? ¿Qué porcentajes suponen estos blanqueos de capital digitales en comparación con los blanqueos más tradicionales? ¿Más incidentes? ¿Se está convirtiendo en una verdadera amenaza? Gracias. Muchas gracias, señor Müller. Thank you very much for your question. Muchas gracias. Nuestro departamento de delitos financieros lleva a cabo un análisis relacionado con investigaciones de blanqueo de capitales. En 2020 este equipo ayudó en 136 investigaciones conjuntas, 26 días de acción, llevó a cabo 406 informes operativos y en los 6 primeros meses de este año hemos ayudado en 91 investigaciones conjuntas. Nos hemos puesto en contacto
con los responsables de investigaciones en los Estados miembros. Al hablar del blanqueo de capitales digital, vemos que las formas tradicionales del blanqueo siguen siendo predominantes. Sin embargo, la utilización de criptoactivos, NFTs, activos virtuales, es algo que constatamos. Hay una aceleración digital en estos tiempos, así que esperamos que eso también aumente. Se utilizan criptoactivos, activos digitales, cada vez crecen más las cantidades. La ventaja para los delincuentes es que pueden transferir dinero de forma transfronteriza muy fácilmente una vez entrado en el sistema. Los proveedores de servicios de criptoactivos deben estar regulados, deben llevar a cabo sus obligaciones de diligencia debida. Cuando el dinero físico entra en el mundo digital, ahí podemos detectar el dinero proveniente de los delitos. Cuando hay una transformación en otros activos, hay que permanecer atentos. Es una tendencia a la que estamos prestando mucha atención. Hacen falta expertos que sean capaces de llevar a cabo el seguimiento de estos activos. Los investigadores de la cadena de bloques son muy necesarios. Es necesario contar con expertos que puedan hacer esa labor policial. La formación, la inversión en expertos es algo muy importante. Señor Blosma, si tiene alguna consideración, ¿no? Señor Sánchez. Sí. La experiencia diaria que tenemos en Fiscalía y con las numerosas actuaciones operativas que realizamos redundan en lo comentado anteriormente. Cada vez nos encontramos con más movimientos vinculados a los criptoactivos, nos encontramos con monederos fríos y en base a las diferentes técnicas de investigación sabemos con certeza que efectivamente utilizan criptomonedas para intercambiar pagos o para llevar a cabo blanqueo de capitales e incluso hemos llegado a detectar movimientos vinculados a la hawala o la banca típica pakistaní para financiar determinadas actividades a través de criptoactivos. Y esto va cada día más. Muchas gracias, señor Sánchez. Pasamos a la última palabra, a la última pregunta. La hace el señor Miriam Tous, de la Casa de Representantes de Chipre. Gracias. Estimados colegas, este mes se publica el primer informe de evaluación de amenazas del Centro de Delitos Económicos de Europol, temas que interesan mucho a la Unión Europea. El orador lee muy rápido su intervención. Acogemos positivamente las medidas tomadas por la Comisión en mayo para actualizar el marco jurídico de la Unión Europea para contar con medidas destinadas a prevenir la corrupción, para contar con una cultura de tolerancia cero ante la corrupción y para reforzar los instrumentos jurídicos y los instrumentos con los que cuentan los cuerpos de seguridad. El objetivo es luchar contra la corrupción en el conjunto de la Unión Europea, a aplicar mejores prácticas. También me gustaría recordar que es muy importante que las medidas se adopten lo más rápidamente posible y debemos permanecer atentos.
queremos luchar contra la delincuencia organizada, contra los delitos económicos y también queremos limitar el blanqueo de capitales. Queremos que el BCE participe también con distintas medidas, con distintas políticas para evitar perjuicios a nuestra economía. Digo esto porque constato que algunos bancos centrales limitan en gran medida la creación de nuevas empresas, la actividad de emprendedores que quieren llevar a cabo su propia actividad, pero que pueden tener muchos problemas a la hora de abrir una cuenta o pedir un préstamo para poner en marcha su empresa y acaban viéndose desanimados. Me gustaría que se mencionara esa situación. Los Estados miembros deben tener en cuenta los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho en sus países, deben tomar medidas de prevención y de lucha contra la corrupción con base en las recomendaciones. Muchas gracias. Señor Mule, tiene usted la palabra. Thank you very much for your question. Muchas gracias por su intervención. Apoyamos plenamente el trabajo de la Comisión Europea en el paquete contra la corrupción y el trabajo realizado en el contexto de la Directiva contra la corrupción. Por supuesto, Europol va a colaborar, ya colabora con los Estados miembros. Tenemos un proyecto para ayudar a los Estados miembros en la investigación de los delitos de corrupción. Quisiera informarles de una actividad que hemos empezado hace poco. Tenemos el sistema Siena de comunicación segura, lo que los Estados miembros utilizan para comunicarse con Europol, intercambiar información. Y vamos a crear un sistema para que las agencias de lucha contra la corrupción de la UE puedan intercambiar información de forma segura a través de este sistema Siena. Pueden decidir a quién destinar la información y estar seguros de que solamente el destinatario elegido por la agencia anticorrupción emisora va a recibir la información. Podemos ofrecer instrumentos relacionados con las investigaciones financieras, con la corrupción, porque está estrechamente relacionada con el blanqueo de capitales. Europol está dispuesta a ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos, también ayudar a las instituciones europeas para ofrecer un mayor apoyo en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, señor Brosma. I would like to thank Ms. Lo que ha dicho el señor Müller es música para mis oídos. Es el principio rector de nuestro trabajo en la UE. En materia de blanqueo de capitales, estamos acabando el trabajo con futura legislación para la creación de una autoridad contra el blanqueo de capitales que va a ser muy útil para coordinar las actividades de inteligencia en la UE para así detectar los flujos ilícitos en la Unión Europea y las actividades delictivas de forma precoz. Si quiere añadir alguna cuestión más. Muy bien. Como les decía al principio de la intervención, si hay alguien que quiere formular alguna pregunta, ruego levante la mano y nos diga de dónde procede, el Parlamento de procedencia y su pregunta. Bien, pues pasamos al último punto del orden del día. Les cedo la palabra. We thank you. We actually completed. Muchas gracias porque hemos completado nuestro orden del día. Ayer tuvimos preguntas y respuestas con el director de Europol, con el presidente del Consejo de Europol. Para eso estamos aquí. Esta mañana
Hemos dialogado con el Supervisor Europeo de Protección de Datos. También Europol se pronunció en materia de protección de datos. Esta tarde hemos debatido sobre los 2 puntos de nuestro orden del día, delincuencia organizada y lucha contra la corrupción, sobre todo, y también delitos financieros. Muchas gracias a todos por participar, por tomarse la molestia de volar a Bruselas, venir aquí en persona, para aunar esfuerzos y así cumplir con la obligación que nos asigna el artículo 12 del Tratado de la Unión Europea. Y ese artículo 12 establece que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales lleven a cabo el control de Europol, y es justo lo que hemos estado haciendo las últimas 24 horas. Así que muchas gracias por su valioso tiempo. Ustedes representan a los parlamentos nacionales, nosotros representamos al Parlamento Europeo, pero bueno, no nos queda más que las conclusiones para levantar la sesión. Va a concluir David Serrada en representación de la Presidencia española. Les recordaré después cuándo y dónde será nuestra próxima reunión. Y muchas gracias a todos. Trasladarles lo mismo que como empecé, y es decirles el inmenso honor que es para la delegación española, en mi caso como presidente de la delegación, poder copresidir junto a mi compañero, amigo y compatriota Juan Fernando López Aguilar esta reunión de un grupo de control, que es un grupo de control que resume muy bien lo que son los valores europeos, los valores de cooperación, y algo que ha quedado encima de la mesa, la necesidad de que Europol sea una plataforma de información, de trasladar información, de que todas las policías europeas cooperen en algo que es fundamental para cualquier país de la Unión, y es que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades en un espacio más seguro, en un espacio en el que todos nos sintamos más cómodos. Creo que hemos abordado cuestiones importantes para todos y para todas, para todos los países europeos, desde la inmigración, desde los delitos financieros en la última intervención, y en algo que preocupa especialmente a la presidencia española y que es uno de sus ejes, que es la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, y algo que nos preocupa mucho, sobre todo después de pandemia, y es algo que hemos abordado en otras reuniones de este grupo de control, que es cómo afecta el consumo de pornografía y de otro tipo de cuestiones a los menores. Creo que esos son importantes campos en los que tenemos que trabajar. Hemos tenido una muy buena representación del grupo de Europol, de directivos de Europol, y quiero decirles que por parte de nosotros, de esta mesa, estamos muy satisfechos con el debate y que hemos acabado antes de la hora prevista. Así que muchas gracias, feliz vuelo de regreso, y recordarles que cedemos ya el turno a la presidencia belga en la próxima reunión que tendremos. Muchas gracias. So that was it. I thank you again and I remind you. Pues esto es todo. Muchas gracias. Les recuerdo, hemos invitado a Europol a esta reunión porque es el emblema de la cooperación policial y la lucha contra la delincuencia. Hacen falta esfuerzos conjuntos por parte del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, para poder controlar las actividades de Europol, sobre todo cuando tocan ámbitos relacionados con nuestra competencia. Da igual que sean competencias europeas, nacionales, sobre todo los derechos fundamentales, que son uno de los pilares de la Unión Europea y uno de sus motivos, una de sus razones de ser. Muchas gracias, buen viaje de vuelta. En fin, ya saben que nos reunimos con frecuencia, ya sea en el Estado miembro que ostenta la presidencia cada semestre o en Bruselas. La próxima presidencia será la presidencia belga, así que la próxima reunión será en Ghent. Es una ciudad muy bonita para los que no la conozcan. Y no está tan lejos de Bruselas, en realidad. Es un viaje que vale la pena. Gante. 18 y el 19 de febrero de 2024. Nos vemos en Gante. Este ejercicio nuestro está mejorando cada vez más. Recordarán nuestros inicios, no era
nada emocionante, pero estamos mejorando. Ya veremos cómo evoluciona la cosa. Gracias y buen viaje.